Bienvenidos a la televisión de Buró Veritas. Volvemos con nuestro ciclo Yo me empleo. Ya saben que cada mes les estamos trayendo a un invitado de excepción en el ámbito de los recursos humanos, del empleo, que queremos proporcionarles o por lo menos ayudarles a entender esas claves que se están demandando en la actualidad concernientes a la búsqueda de empleo o también consejos, recomendaciones que les puedan servir para mejorar en su trayectoria profesional. En esta ocasión tenemos a un invitado de lujo como es Manuel Fidalgo. Bienvenido, Manuel. Hola, buenos días. Es un placer tenerte en Buró Veritas. Buró Veritas es tu casa, la verdad. Vamos a decirles unas breves líneas del amplio currículum de Manuel, decirles que Manuel Fidalgo reúne más de 7 años de experiencia en el ámbito de los recursos humanos y de reclutamiento de perfiles técnicos. En 2008 se integra en Page Personnel, que Page Personnel pertenece a Page Group, que es la consultora líder, ya lo saben, en selección y trabajo temporal especializado. En la actualidad, Manuel Fidalgo es el Executive Manager de Page Personnel Tecnología, es decir, es el responsable de toda la división de tecnología del grupo, ¿no, Manuel? Perfiles técnicos dentro de lo que es Page Personnel, todo lo que serían desde perfiles de ingenieros, tecnologías de la información y todo lo que es la parte más de marketing online también. Pues con este invitado de lujo vamos a ver un poco, vamos a contestar a cómo llamar la atención o cómo podemos llamar la atención de los headhunters y reclutadores en Internet. Si te parece, Manuel, vamos a empezar con esta entrevista. Lo primero que tenemos que preguntarte es qué importancia tiene Internet ahora mismo en esta búsqueda de empleo activa. No hay que olvidar que es un canal, es una herramienta a utilizar por todos nosotros. Sí es cierto que se está convirtiendo en uno de los canales más importantes, pero bueno, al final no hay que olvidar que es una herramienta nada más. Y yo no sé, en la actualidad, si los reclutadores os estáis sirviendo mucho de Internet para conseguir información sobre los candidatos, Manuel. Sí es cierto que antiguamente, cuando empecé yo, el tema del headhunting era un headhunting telefónico y las redes sociales actuales nos han facilitado muchísimo ese trabajo de headhunting, ¿no? Por lo cual el estar en redes sociales profesionales ayuda mucho a que podamos alertarte de que hay alguien que busca un perfil similar al tuyo. Me imagino que el Internet tiene su lado bueno, su lado malo. ¿Qué ventajas y desventajas tiene este uso actual de Internet para los candidatos y para los reclutadores? Desde Page Group no solemos visitar redes sociales no profesionales, de hecho no lo hacemos, es una práctica habitual no hacerlo, pero bueno, no hay que olvidar que las redes sociales son públicas y que en un momento dado alguien puede ver alguna etiqueta o algún post malsonante y que se puede sacar de contexto y que pueda perjudicarte, ¿no? Pero bueno, desde Page Group no lo hacemos, pero nos haga que se pueda ver. Vamos a ver a entender un poco cómo hacéis ese proceso de búsqueda de candidatos. Queremos acercarnos a él pues a través de varias cuestiones. Dentro de Internet, ¿cuáles son los medios que utilizáis más para conseguir esa información de los candidatos o para saber más de ellos? Nosotros, nuestra fuente principal para buscar candidatos es nuestras páginas web. Son unas páginas web muy visitadas. Nuestra base de datos es una de las bases de datos en España más relevantes de perfiles cualificados. Entonces, realmente nos nutrimos mucho de nuestra web y de nuestra base de datos, aunque sí es cierto que para ese headhunting utilizamos redes sociales profesionales, ¿no? Es un poco las 3 vías más importantes para nosotros, aunque utilizamos otros partners, oficinas de empleo, que nos nutren también de currícula. Al final nosotros lo que buscamos es obtener los mejores candidatos para nuestros clientes y las herramientas o las vías, por decirlo de algún modo, es lo que menos nos importa, ¿no? Es verdad que vuestra web es súper completa, que ahí hay, para poder registrarse, ser candidato, hay que crear un perfil. Cada vez se demanda más este perfil, lo hemos ido viendo en varias sesiones en las entrevistas, que es parecido al currículum tradicional de toda la vida en papel, pero al final uno pues se crea ahí su perfil profesional. ¿Qué diferencia hay o qué recomendaciones daríais a la hora de registrarse la gente que acuda a vuestra web? Yo la recomendación que siempre doy es, además de registrarte, que es fundamental, luego crearte unas alertas. Nuestro portal permite crearte una alerta donde cada vez que exista una oferta interesante o que tú puedas creer que es interesante, porque si vas a buscar una posición de comercial o técnico comercial, pues que cada vez te llegue a tu email esa oferta y tú puedas leerla y descartarla o realmente apuntarte a ella, yo creo que es lo más cómodo, ¿no? Entonces, bueno, crearte un buen perfil, al final eso lo que nos hace es que todo el mundo más o menos tenga un perfil similar, simplifica mucho el trabajo del consultor y luego que tú, poniéndote esa alerta y diciéndonos que estás interesado,
pues es la mejor vía. Y yo no sé si habéis encontrado fallos típicos a la hora de la gente registrarse que nos puedas decir, pues normalmente la gente se equivoca en esto o esto le desmerece, no sé si habéis visto. Bueno, el fallo típico es enviar el currículum en PDF, es una práctica muy habitual, en el norte de Europa se hace muchísimo y al final a nosotros nos complica un poco la búsqueda porque nosotros a veces hacemos búsquedas en nuestra base de datos y a veces son búsquedas por palabras, nos olvidamos que el PDF es una imagen y que si yo estoy buscando un técnico comercial y tú no te has registrado bien por cualquier motivo y no lo has puesto bien en esa plantilla, luego si me adjuntas un Word y es por palabras, siempre podré acercarme y comentarte alguna oferta. Oye, eso es muy útil, fíjate, eso cada vez es verdad que tendemos al PDF, es verdad que es una imagen. Bueno, a la hora de registrarse, lo vimos en una sesión anterior en nuestro ciclo, pero es cierto que normalmente hay que invertir mucho tiempo y hay veces que los candidatos dejan de hacerlo por esa falta de tiempo. ¿Sí que consideras importante dedicarle un tiempo y hacer un registro completo del currículum? Yo en este aspecto siempre lo digo, buscar trabajo es un trabajo. Bueno, no sé, hace un año así me hicieron una entrevista similar y estábamos hablando de cuántas horas hay que cubrir al día para buscar empleo. Yo creo que 4 horas al día, si realmente estás en una búsqueda muy activa y si no tienes empleo, es algo que le tienes que dedicar. Y es registrarte en todos los portales de empleo, registrarte en todas las consultoras de selección y dependiendo si son más cualificados o no los empleos que estás buscando, pues también empresas de trabajo temporal. Y luego estar alerta y día a día encima y buscando esas ofertas que te puedan interesar y apuntándote a ellas. Porque bueno, al final, a día de hoy en España va por barrios, ¿no? Dependiendo un poco en qué estés especializado, hay más o menos demanda, pero bueno, en algunos aspectos, en algunas búsquedas concretas, hay mucho candidato y te tienes que diferenciar llamando la atención, ¿no? Es verdad que ha salido que la mayoría de los invitados que habéis pasado por aquí habéis recalcado la importancia de que buscar trabajo es un trabajo en sí, que hay que invertir tiempo en él. Vamos a pasar a hablar de las redes sociales, que era la otra vía que nos comentabas. ¿Qué redes sociales utilizáis? ¿Qué has dicho? Las de ámbito profesional. ¿Qué recomendaciones daríais a la gente que las usa? ¿Qué consejos? El consejo principal es, si estás en una red social profesional, que la utilices. Si no vas a utilizarla, casi es mejor no estar. Yo lo digo siempre, no es cuestión de estar enganchado todo el día, pero si te llega una alerta de alguien que te está enviando un mensaje y tú tardas 1 mes y medio en contestar ese mensaje, realmente la red social no está cumpliendo la labor que se espera, ¿no? Entonces, bueno, lo principal es cubrir las partes relevantes, tenerlo bien cubierto y actualizado y luego estar un poco alerta para contestar a esos mensajes que te puedan llegar. Y bueno, comentabas un poco que no solíais recurrir a las redes sociales personales. En el ámbito de los headhunters no se mira, es un tópico eso de que sí que se consultan. Sí, es más un tópico que una realidad, ¿no? Yo, bueno, en las cenas con amigos que siempre sale este tema, yo siempre lo digo, oye, nosotros no lo hacemos, pero nosotros trabajamos para un cliente. Ese cliente, yo no tengo la sabiduría o no sé 100% de que realmente no se va a meter en la red social personal de los candidatos que yo le envío, ¿no? Entonces, bueno, con hacer menos público esos temas o por lo menos no poner un post que pueda llevar a confusión y demás, yo lo aconsejo. Muy bien. Vamos a pasar, porque leíamos la noticia hace poco de que cada vez se externalizan más por parte de las grandes compañías el proceso de selección y sí que recurren cada vez más a las consultoras. ¿A qué es debido, Manuel? Aquí hay varios puntos. Un punto principal que es profesionalizar los procesos de selección. Hay muchas empresas que no tienen un departamento propio de recursos humanos, por lo cual no hay una figura que realmente pueda hacer esa definición de la necesidad y luego esa criba para que luego, pues, ya sea el director financiero o el director tecnológico, reciba ya pues, esos 3 o 4 candidatos que se asemejen mucho a lo que pueda buscar, ¿no? Ese es uno de los motivos. El otro es que se está especializando cada vez más la sociedad y el mercado laboral, por lo cual no podemos saber de todo y en muchos casos
un departamento de recursos humanos que tiene una persona dentro de lo que es el departamento de selección, pues igual no conoce ni las fuentes de reclutamiento o cómo entrevistar a ciertos perfiles. Yo entiendo que una empresa de ámbito sanitario, cuando realmente tiene una necesidad de un programador, pues ¿por qué tiene que saber qué es un lenguaje de programación o cuáles existen o cómo entrevistar a ese programador, ¿no? Es un poco los diferentes motivos, ¿no? Y luego, pues las puntas de trabajo que todos tenemos. Pues entra un proyecto grande donde necesitas una demanda de profesionales y realmente pues tienes a tu persona de selección, pero que de repente no le puedes poner 40 procesos de selección delante de la mesa, ¿no? Pues escoges aquellos que consideras que, bueno, pues, que te pueda ayudar una empresa externa y que te va a dar un valor añadido sobre esos procesos de selección. Vamos a acercarnos, como decíamos al comienzo, a ese proceso con el que trabajáis, que tenemos la oportunidad de tener a una consultora tan importante en vuestro sector. Nos gustaría que nos indicarais un poco cómo es ese proceso desde que una empresa os transmite que quiere encontrar un puesto de trabajo, varios perfiles, y cómo hacéis para encajar un poco con los candidatos. ¿Cómo trabajáis normalmente en el día a día? El día a día es un poco variopinto. No podemos hablar de un caso concreto porque tenemos una tipología muy grande de empresas. Yo siempre lo digo, PageGroup, trabajamos con empresas que son 5 empleados y empresas que son 1000 empleados. Puedes llegar a una empresa donde tengan muy claro la necesidad de lo que tenemos que buscarles, y hay otras empresas que no lo saben, realmente saben que tienen una problemática y lo que buscan es de un consultor experto les pueda ayudar a definir lo que necesitan y que además eso que vamos a definir lo haya en el mercado laboral, que nosotros sí que podemos hacer ese match, ¿no? Hay veces, como digo yo, que muchos clientes pues te piden un imposible y lo que intentamos es pues acercarnos lo más posible a esa necesidad que puedan tener, ¿no? Porque a veces se quiere sustituir a personas que se han marchado y esa persona pues se ha forjado en la empresa, ha crecido en la empresa y que sabe pues SAP, Navision y la aplicación interna, y pues quizá la aplicación interna es imposible que alguien de la calle pues la conozca, ¿no? Entonces bueno, esos matices, entonces bueno, a partir de ahí lo que hacemos es un buen reclutamiento, publicamos en muchísimos partners que tenemos y además alertamos a nuestra base de datos. En muchísimos casos intentamos publicar también en prensa. Al final hay un candidato pasivo que el domingo está pues leyendo el periódico y que no está en una búsqueda muy activa, pero que ve un anuncio y dice, oye, pues esto me parece interesante, ¿no? Pues a partir de ahí reclutamos todos esos candidatos, los entrevistamos a los que se acercan al perfil que nos pide el cliente y a partir de ahí, pues más o menos y a nivel estadístico, le enviamos a nuestros clientes 5 candidatos que se asemejan a lo que él necesita y a partir de ahí pues suelen entrevistar a 3 candidatos y se suelen quedar con el que más se acerca al feeling del cliente, ¿no? ¿Y normalmente las entrevistas las hacen las empresas clientes, vosotros? O nosotros hacemos un primer filtro telefónico y siempre entrevistamos presencialmente a nuestros candidatos, ¿vale? Antes de que nuestros clientes vean a nuestros candidatos, siempre han sido entrevistados en nuestras oficinas. Entonces, bueno, a partir de ahí es cuando nosotros elaboramos el informe y con ese informe y con el currículum es lo que ve nuestro cliente para tomar la decisión de luego entrevistarlo. Nuestros clientes siempre entrevistan a nuestros candidatos antes de tomar una decisión. ¿Y qué vías tenéis para contactar con el cliente? Lo digo por si también usáis redes sociales o es más vuestra base de datos o la gente que se inscriba en la oferta. Vías hay muchísimas, desde redes sociales hasta foros, hasta ferias, hasta, bueno, realmente hay, bueno, muchísimas vías. Nuestra marca pues también llama y bueno, parece que la época que estamos viviendo ahora es mejor y a través de nuestra web y de nuestra recepción pues también hay muchos clientes que nos llaman para hacer peticiones de búsquedas de empleo, ¿no? Estamos enfocando la entrevista un poco a internet, pero por ejemplo yo creo que todavía lo han recalcado muchos invitados, la entrevista personal es imprescindible, es como al final el último valor para seleccionar a alguien. Sí, bueno, nosotros tuvimos
tuvimos una reunión con nuestro CEO, que lleva mucho más tiempo que yo en esto, Sí. y cuando los portales de empleo a nivel mundial era Monster, que era del que Sí. nos hablaba, decían que las empresas estilo la nuestra pues iban a desaparecer, ¿no? Y ahora con las redes sociales que ha venido también un auge, pues que también iba a desaparecer. Las redes sociales es una herramienta, al final necesitas tener una persona que evalúe a otra persona, aunque, bueno, nosotros pasamos muchos test, pruebas técnicas, pero eso siempre pues manejado desde una persona que realmente pues tenga esa especialización y pueda entrevistar al candidato, ¿no? ¿Y qué recomendaciones nos darías? Te lo habrán preguntado 1000 veces, pero en esas entrevistas, ¿en qué fallamos o qué podemos mejorar en ellas? La entrevista hay que tener muy claro las preguntas que te puede hacer el entrevistador, leerte bien o por lo menos 2 veces la oferta para la que vas y teniendo en mente tu currículum y a la oferta para la que vas, pues contestarle realmente a lo que el entrevistador le va a interesar, que es que realmente puedas hacer ese futuro trabajo de la que en nuestro caso nuestro cliente nos está solicitando. Muy bien. Bueno, hablabas un poco de que sois un poco, no sé cómo llamarlo, pero bueno, mensajeros, ¿no? Pero el intermediario casi. ¿Qué porcentaje de éxito, no sé, seguramente ahora no tengas datos, pero en general, así como balance para nuestros espectadores, que normalmente, qué valores positivos cuando seleccionáis a alguien, hay posibilidades de que la empresa sí guste, de que no, del número de candidatos que ofrecéis? Te comentaba un poco la estadística, ¿no? Nosotros el ratio más o menos es 5 candidatos que enviamos a nuestro cliente con el informe y el currículum, de los cuales pues por ciertos matices que se acercan, pues entrevistan a 3 y se quedan con 1, ¿no? Es estadística. Sí. Luego hay veces que hay una posición muy complicada y que no hay gente realmente que sea especialista en eso, entonces pues envías menos candidatos y luego hay en otras posiciones donde realmente pues las vacantes son mayores, porque hay veces que no es una única vacante, ¿no? Pues hay veces que me dicen, oye, necesito pues 3 ingenieros de mantenimiento, pues para 3 ingenieros de mantenimiento no puedes mandar 5 currículums, ¿no? Que tienes que enviar pues 10, 12, entonces va un poco por ahí. Muy bien. Bueno, comentábamos en los previos a la entrevista un poco que en tu división, en la división tecnológica que llevas, un poco que parece que está habiendo más auge, ¿no? También, y que ahí están surgiendo nuevos puestos, nuevos perfiles profesionales. ¿Cuáles son esos que ahora mismo se están demandando, que también pueden interesar quizá? Va en la línea de la conferencia de esta tarde. Sí. Nosotros lo que hemos visto es que hay ciertas profesiones que quizá no exista una formación 100% reglada de momento, pues el típico consultor SEN, consultor SEO, gente con niveles de programación muy específicos, con frameworks muy concretos dentro de lo que son lenguajes de programación, que al final son mucha gente que se ha autoformado en muchos casos o que ha tenido la suerte de entrar en una empresa donde utilizan justamente esa tecnología y luego es muy demandada por el mercado laboral. Luego, una pregunta que estamos haciendo también a nuestros invitados es la formación. ¿Qué importancia hay, sobre todo en esta época de crisis económica, para reciclarse o incluso para estar siempre al día en un puesto de trabajo? La formación, ¿qué importancia le dais? Le damos un peso relativo, porque al final formarse y no tener práctica, en nuestro caso, cuando hablamos de una empresa como la nuestra, si solo te has formado es muy complicado, ¿no? Porque al final nosotros el candidato que solemos o que podemos utilizar por la demanda de nuestros clientes suele ser con un mínimo de 1 año de experiencia, ¿no? Entonces, bueno, si tienes ese año de experiencia, nosotros ya podemos trabajar con tu candidatura y, bueno, al final sí es cierto que lo que hay que estar es al día en las tecnologías, si estamos hablando en el caso de la programación o en el caso de, bueno, de ser un ingeniero en algo muy concreto, pues quizá en prevención de riesgos laborales, pues conocer la ISO que es necesaria para cubrir esas nuevas vacantes, ¿no? Estar al día es más importante que estar formado, tener una formación muy reglada específica. Es decir, que hay que encontrar también un punto medio de, sí, formación, por supuesto, pero también experiencia, ¿no? Es lo que valoráis. Justo, esa es la idea. Muy bien, pues vamos a ir terminando con una última cuestión que siempre lanzamos al invitado, de un mensaje final a nuestros espectadores, viendo un poco el contexto actual que tenemos. ¿Qué mensaje daríais a los que van a empezar su trayectoria profesional y a los que a lo mejor quieren desarrollarla, mejorar en ella?
Bueno, yo doy un consejo siempre, que es, si no conoces idiomas, ese segundo idioma, si tienes la posibilidad y acabas de salir de la facultad, pues vete fuera. Tiempo para empezar a trabajar en un trabajo cualificado siempre hay. Y lo que sí que estamos viendo es que en España hay muchos service centers que se están viniendo y que siempre nos piden que, bueno, que tiene que hablar en inglés porque el idioma dentro de esos núcleos y demás es el inglés. Entonces, lo que sí que hay es una demanda muy alta de profesionales con un inglés realmente hablado, real. Eso se consigue o con muchísimo esfuerzo y muchas horas o realmente, pues si tienes la posibilidad y acabas de salir de la facultad, yéndote pues un año mínimo y 2 sería lo idóneo, ¿no? Que al final, pues bueno, al final también es una experiencia de vida. Muchas empresas nos están pidiendo pues esos profesionales open-minded que se dice que, bueno, pues, que cuando has estado fuera de tu ciudad de natal, pues puedes tener otra visión, ¿no? de la vida. Porque es tan importante ahora mismo ese segundo idioma, los españoles en eso fallamos. Sí, al final es uno de nuestros hándicaps, el poder hablar un inglés real, que no el genético medio español, es el gran hándicap. Muy bien, pues nos vamos a quedar con este consejo de Manuel Fidalgo. Ha sido un placer tenerte, Manuel, muchas gracias. El placer es mío. Gracias. Hemos tratado de dar respuesta a esa pregunta de cómo llamar la atención de los headhunters y reclutadores en Internet. Vamos a seguir con nuestro ciclo de Yo me empleo. En esta ocasión, Manuel Fidalgo, la verdad que nos ha puesto un poco las claves de lo que siguen, los criterios que están siguiendo ahora mismo Michael Page. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos y les esperamos en próximas entrevistas.